Bueno, nuevamente muy buenas tardes para todos. Damos la bienvenida a esta nueva sesión de el ciclo de conferencias de la especialización en evaluación socioeconómica de proyectos. Esta tarde estaremos hablando de las estrategias de gestión ambiental en proyectos de inversión, así que le doy la bienvenida al profe César Giraldo, coordinador de la especialización, y al profe Sergio Rúa, quien nos estará acompañando el día de hoy con esta charla de la especialización. Así que, profes, muy buenas tardes y bienvenido. Gracias, Felipe. Muchas gracias. La más cordial bienvenida también. Por aquí veo a algunos profes, por aquí veo a algunos egresados, unos egresados. Eh, a los que no, pues las puertas están abiertas, la invitación para que se inscriban. Yo quisiera de pronto darle un saludito por aquí a Alejandra, si nos puede acompañar un ratico con un saludo. Ella es egresada nuestra. Veo la profe Clara por aquí. Mónica Borja también es egresada nuestra. Este espacio es un poco, pues también como la invitación a que se antojen de esta especialización, a que valoremos estos temas tan importantes, tan valiosos. Para el próximo semestre nosotros, 2026-1, vamos a tener, o tenemos abierta en este momento la oferta para inscripción, tanto en modalidad eh, mediada por TIC, digámoslo así, porque no es a 100% virtual. Es una presencialidad mediada, va a ser martes, miércoles y jueves, una jornada de 6 a 10 de la noche, pero va a ser con conexión remota. Y se está ofreciendo también la modalidad presencial viernes y sábado, viernes en la noche eh, y sábado en la mañana. Entonces, pues quedan abiertas las invitaciones. Profe, si me permite, damos un saludito por aquí a Alejandra, a Mónica, ¿cómo les ha ido? Por aquí veo también Jonathan Herrera. Es Jonathan Herrera el que nos acompaña. Veo aquí un Jonathan Herrera. Eres egresado, es que tuvimos un Jonathan Herrera egresado del programa. Hola, profe César, ¿cómo estás? Sí, yo soy egresado del 2018. Qué bien, Jonathan, qué bien. Bueno, igual, Hola. pues nosotros dejamos grabación de esto y la idea es precisamente invitarlos para que nos cuenten un poquitico cómo ha sido esa experiencia, ahora ya graduados, ¿vale la pena, no vale la pena? ¿Cómo han visto esto en el medio ustedes, muchachos? Cuéntenos un poquitico su experiencia brevemente. Buenas tardes, profe Sergio Cordi César. Por aquí Alejandra, Bienvenida. egresadita nueva hace un par de meses de la Recién especialización. salida del horno. Sí, sí, fresquita. Sí, señor. Mi experiencia fue y ha sido aún muy positiva, dada que la necesidad actual en términos de proyectos holísticamente hablando, porque los proyectos pueden ser tan amplios y tan diversos como se quiera, pues ha sido muy positiva por el mismo hecho de la demanda que existe en el medio y por la calidad de la especialización pues de la planta docente y del pensum como tal, pues me ha brindado herramientas fundamentales para la ejecución de proyectos, particularmente en mi ámbito laboral, así que súper contenta. Qué tan bueno, me alegra mucho, Alejandra. Yo quisiera preguntarte, de pronto a Jonathan no le tocó en el 2018, por lo que él nos decía que es del 18, pero en los ajustes recientes que yo he venido haciendo como coordinador es ese balance o ese equilibrio dentro de la formación entre lo público y lo privado, ¿cierto? Que no se quede como, digamos que es un factor altamente diferenciador, pero yo quisiera pues que nos cuentes tú si efectivamente como estudiante se siente así, como un factor diferenciador frente a otras que se enfocan en la gestión, gestión de proyectos, gerencia de proyectos, la evaluación de proyectos, pero la nuestra tiene esa connotación de lo socioeconómico y eso ya le da unas características que también requieren una mirada muy desde lo público. De hecho, el curso de evaluación ex post también tiene que ver con el tema precisamente de políticas. ¿Cómo lo ves? Pues en el ámbito
tanto público como privado, como tú bien mencionas, pues existe una oportunidad tremenda de poder participar. Y en efecto, la especialización brinda esa posibilidad de tener como ese panorama y ese mapeo tanto en lo público como en lo privado, dado que en los dos sectores, en los dos ámbitos, pues existe la oportunidad de ejecutar. Así que en efecto, incluso este indicador o este valor agregado de eh, evaluación socioeconómica, pues da ese plus de brindar como esa perspectiva más allá de lo financiero, que por supuesto también es súper importante, una perspectiva que puede llegar como a llenar ese vacío de, bueno, si no es en términos económicos, si no tenemos una retribución en términos financieros, cuál puede llegar a ser como esa retribución? Es justamente la evaluación socioeconómica la que nos permite contar ese panorama de cuándo, por ejemplo, una evaluación no sino una inversión sin ánimo de lucro. Y Mm. quizá en otras especializaciones, aunque las comparaciones son odiosas, pero es importante hacerlo en el sentido de que no tienen como ese factor, por ende la sustentación del mismo pues se queda corto, pues como, bueno, si no es en lo financiero, yo en qué me beneficio entonces. Y es a través de la evaluación socioeconómica en donde se puede llegar a sostener o a sustentar cuando lo financiero no, pues no hay una tasa de retorno para en sí el proyecto. Así que Qué por bien. eso súper bien. Me alegra mucho escuchar eso, Alejandra, pues ya quedamos aquí con una voz de una egresada que, que da cuentas, pues, como de lo importante que se vuelve un programa de estos. Yo creo que hoy en día es esencial el programa, es esencial, o sea, siempre lo ha sido, pero cada vez hay más conciencia y hay más valoración sobre lo público. Gracias, Alejandra. Eh, A ti, Cordy. Listo. Pues no siendo más y para respetar también el espacio, ahorita hablamos un poquito al final, hablamos un poco como de, para quienes llegan nuevos, de la parte académica, el pensum, cómo, y de esos asuntos un poco administrativos. Hoy, pues la invitación es para que esto sea un conversado. Esto no es una clase, no es una charla magistral, si bien pues el profe que nos acompaña hoy va a hablar sobre este tema. La idea es que ustedes puedan aprovecharlo, que levanten la mano, que se haga un poco más ameno para que esto no se vuelva simplemente como un discurso o una clase más. En pantalla pueden ver la presentación, el brochure del profe ingeniero químico especialista en gestión ambiental precisamente, con alta experiencia en el tema, especialista en formulación y evaluación de proyectos. Nos acompaña de webinar o conferencias alrededor de temas que se profundizarán o se ven con mayor detalle en nuestra especialización. Entonces, pues como pueden ver ustedes, fue miembro del panel de expertos de cambio climático en el 2023-2024, cuenta con más de 8 años de experiencia en el campo ambiental, la sostenibilidad, la formulación de proyectos, tanto en el sector público como privado y como consultor, también como en, en otros programas de proyectos, pero también en temas ambientales y en el tema de gestión de proyectos. Un profe con mucho conocimiento y experiencia del tema. Trabajó como coordinador ambiental con la Universidad de Antioquia en el área metropolitana Valle de Aburrá y con el área metropolitana del Valle de Aburrá para la gestión y educación ambiental como ingeniero de calidad del aire. Fue profesional de planificación ambiental para la alcaldía de Medellín, apoyando la formulación del componente ambiental y cambio climático del Plan Estratégico Región 2050, todo en el marco estratégico del Plan de Ordenamiento Territorial, y actualmente es gerente fundador de Ecosar Consultoría Sostenible, dedicada a temas ambientales. No siendo más, pues darle nuevamente las gracias a los que están asistiendo a este evento, al profesor también. Bienvenido, profe. Adelante, el espacio es suyo. Nos complace escucharlo. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor, fuerte y claro. Listo. Bueno, Sí, buenas señor. tardes para todos los presentes. Primero que todo, agradecer el espacio del día de hoy, gracias a la Universidad de Antioquia, al profe César y a los compañeros que están aquí presentes el día de hoy. Bueno, la idea de hoy es pues como una pequeña charla en torno a lo que significa la gestión ambiental en los proyectos de inversión.
teniendo en cuenta que un proyecto de inversión no es solamente público, sino que también es privado. Cualquier proyecto empresarial es un proyecto igual, donde se tiene en cuenta, antes se tenía en cuenta lo financiero, o sea, que me diera plata, ¿cierto? Es como lo que uno busca, como empresario buscaban a grosso modo, era esa parte de que un proyecto sea rentable financieramente, pero se fue evidenciando a lo largo de los años que se requerían unos componentes sociales y ambientales por los impactos que esto estaba generando en las empresas, proyectos de todo tipo, generaba en el ambiente. Tienen en cuenta el ambiente como algo territorio natural, social y cultural. Voy a compartir pantalla. Me indican si por favor ahí la están viendo. Aún no. Ah, ya. Ya cargó, sí señor, ahí vemos la presentación en PowerPoint. Listo, bueno. Entonces, ¿por qué es importante la variable ambiental o la gestión ambiental en los proyectos? Pues son con varias situaciones. Primero que todo es entender los impactos que se han dado a lo largo de los años y el tiempo en los temas ambientales, que no es solamente lo natural, sino que también es lo social y lo cultural. Entonces, diversos impactos en la flora, en la fauna, en el agua, en el aire, en el suelo, cierto, que también va afectando otro tipo de situaciones sociales. Por ejemplo, un río contaminado por vertimientos, pues puede afectar los peces, un ejemplo, y que una población dependa de la pesca. Entonces, digamos que se afecta a la población. También, pues, actividades productivas como lo agrícola, lo ganadero, pues ha destruido suelos de protección que le pueden servir para otro tipo de actividades, las quemas, entre otros. También en nivel urbano, pues vemos vertimientos, vemos un montón de circunstancias, impactos ambientales que van ligados pues a actividades productivas y a proyectos de inversión. También el cambio climático, digamos que el cambio climático es otro de los fenómenos que se está dando a nivel mundial. Entonces, digamos que todas estas circunstancias evidenciaron que había que incorporar la agenda ambiental en los proyectos y en las políticas públicas. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, en los años 70 aproximadamente, pues ya ha empezado a colocarse en la agenda política el tema de lo sostenible, de lo ambiental, el tema de la gestión ambiental, el mejoramiento y la protección del ambiente, a raíz de los diferentes impactos que surgen. Entonces, en Colombia, pues Colombia digamos que se ha unido a diferentes protocolos a nivel internacional, el protocolo de Kioto, el protocolo del COP, 2015, el COP 21 2015, que es como el que actualmente rige los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces Colombia se ha ido adquiriendo y a raíz de esas vinculaciones como país a esas normas internacionales, pues ha adoptado diferentes políticas públicas y leyes enmarcadas a la gestión ambiental. La primordial de ella es la Ley 99 del 93, que surgió a raíz del protocolo de Río de Janeiro del 92, de la cumbre de Río de Janeiro del 92, donde Colombia creó el Sistema Ambiental Nacional, el SINA. Ahí se digamos que es como el techo, el marco jurídico ambiental en Colombia. Entonces vemos impactos por minería, por agroquímicos, por deforestación para pastizales. Son proyectos productivos, públicos o privados, que buscan rentabilidad, pero sin tener en cuenta estas externalidades, que son externalidades negativas, en este caso con el ambiente. También vemos fincas de recreo también, cultivos de plátanos, etcétera. Son muchos impactos que dan que digamos que no se tenían en cuenta con una adecuada gestión. Inclusive ahora uno ve proyectos pequeños que generan buenos impactos y también uno va y mira el tema ambiental con todo lo que deben cumplir ahora y
todavía les falta mucho el tema de la planificación ambiental y la, y la ejecución de estos componentes ambientales en una empresa, en un proyecto que se dan en estos temas, por desconocimiento, por falta de planificación, cuando evalúan un proyecto no lo tienen en cuenta, ¿cierto? Hay muchas circunstancias, por eso es importante esta especialización, porque es incorporar estas variables socioambientales en estos proyectos privados, público-privados, por decirlo así, porque se evidencia que todavía en la práctica no lo incorporan, solamente miran, hacen costo, hacen flujos de caja, TIR, BPN, periodo del retorno de la inversión y ya. Y no tienen en cuenta este tipo de cosas, generando impactos que pueden generar grandes conflictos y que puede afectar el flujo de caja de una empresa. Entonces, bueno, Profe, ya todo está. Hola. dos cositas. Uno, recordar de la gente, pues que si quieren escribir algún comentario, alguna pregunta de pronto para no levantar la mano, lo pueden hacer. Yo voy a estar pendiente del chat también. Felipe nos está ayudando. Segundo, pues antes de avanzar, a mí me surgió una duda, como se trata de ir haciendo algunas preguntitas, no sé, puede que para otros sea más claro, pero dentro de mí, como no soy experto en el tema, vale la pena mencionarle a la audiencia, si bien coordino el programa, yo no soy experto egresado de especialización en proyectos, pero ahorita mencionabas el factor regulatorio y dentro de ese factor regulatorio a mí me surgía una inquietud y es si se han presentado o hay algunas dificultades que se puedan presentar como particulares que valga la pena conocer dentro del tema normativo. O sea, está la norma, pero ha sido fácil moverse dentro de esa norma o ahí hay que tener unos cuidados. Bueno, profe, la norma en Colombia es muy amplia. Bueno, como les venía diciendo, la ley 99 y Sí, 93 fue como la que reguló el tema ambiental al principio, ¿cierto? Antes había un código llamado el Código de los Recursos Naturales del 74, digamos que fue como la primera parte, la primera legislación ambiental que surgió. Pero digamos que el marco ambiental en Colombia se estandarizó a raíz de la ley 99 del 93, o sea, una ley que lleva 30 años, más o menos. desde el 93 Y ahí han bastante, salido un sí. montón de decretos, han salido un montón de normas y, por ejemplo, está el decreto único reglamentario, el decreto único ambiental, el compilado ambiental, que es la ley, el decreto 1076 del 2015, que digamos que fue un decreto que agrupó todas las normas ambientales que existían hasta el momento. Sí, Ha sido muy difícil la implementación, digámoslo así, la ok. implementación por parte de los proyectos privados, digámoslo así, por el desconocimiento. Yo creo que es Ujú. por el desconocimiento, pero además por la falta de control por parte de las autoridades ambientales, que son los que regulan que las empresas, que los proyectos cumplan con la normativa ambiental. Puede Ujú. existir muchas normas en torno a, dependiendo del contexto del proyecto, que afecte el aire, que afecte el agua, que afecte el suelo, la flora, la fauna, ¿cierto? Para todo ese tipo de componentes existen normas asociadas O en sea, torno a la gestión. la Sí, la norma norma está, está, lo que no está es el ente o pero no hay una buena... y también falta una educación muy fuerte por parte del empresariado o de los proyectistas Perfecto. o los encargados del proyecto, pero la norma está ahí, es muy amplia. Falta es control y falta más educación, Control, control y conocimiento. educación. Bueno, son Pero yo cositas que digo van algo, quedando ahí que vale la pena yo digo dejarlo algo, sobre el la que no mesa. planea un Sí, proyecto, el que no planea un proyecto bien, va a tener muchos riesgos. El que no lo planee, va a tener muchos riesgos financieros, sociales, de todo tipo. O sí. sea, el desconocimiento no lo exime de la responsabilidad. Y es importante que si alguien monte un proyecto, es importante que lo sepa hacer, pero también que sepa cómo es ese proyecto, o sea, que se empape de todo el ciclo. Si no lo hacen, diga que va a tener muchos riesgos de que el proyecto fracase. Sí, yo preguntaba el tema de la norma, pues porque también dentro de el área mía es mercados de capitales y la parte financiera, y yo en clase también le hablo mucho a mis estudiantes de la importancia que es estar dentro del contexto del marco normativo. Es que ese se vuelve el referente para yo poder moverme y desarrollar lo que quiera desarrollar
bajo los principios y los permisos que tengo que me respaldan, se respaldan dentro de ese marco normativo. Entonces, sí, importante, pues gracias, profe, por esa aclaración ahí. Y veo que las barreras, digámoslo así, son más desde el control y la parte de formación y educación, pero creo que el cierre que hiciste es muy importante. Es desconocer la norma no lo exime a uno de su responsabilidad. Entonces, hay que ponerse al día Claro, con esa parte también regulatoria. es muy importante Perfecto. saber formular bien el proyecto y evaluarlo en todas sus Sí, dimensiones, sino sí. que Incluido lo el ambiental, claro. empresariado es muy empírico en Colombia, pues que necesitamos estas especializaciones que vayan formando estos asesores para esos diferentes proyectos, porque todo se mueve por proyectos en este momento, todo es proyecto, Sí, desde cualquier emprendimiento que exista hasta cualquier cosa. Una fábrica de arepas, un restaurante requiere planeación en todos los campos, en todas las variables, pero el empresario colombiano lastimosamente pues trabaja muy empíricamente y creo que es un reto fundamental no solamente desde esta parte, sino en muchas profesiones en Colombia. perfecto. Gracias, Bueno, profe. entonces continuando acá, bueno, entonces la premisa ahora es el desarrollo sostenible. Ya digamos que todos los proyectos deben estar enmarcados en esto, en el desarrollo sostenible. Es la carta de navegación que tiene Colombia ahora, que les dije que en el 2015 Colombia se inscribió, se adjuntó al protocolo de París, al COP21, perdón, y ahí nos habla del desarrollo sostenible. Entonces Colombia tiene unos compromisos en torno a esto, en cómo buscar a través de unas metas, buscar la reducción del calentamiento global. Eso es lo que nos habla con el desarrollo sostenible. Son 17 objetivos, 169 metas enmarcadas en lograr este triángulo entre lo social, lo ambiental y económico. Y ahí entraría los proyectos que tienen que tener este techo en todo su accionar. No solamente incorporar la variable económica financiera, sino que también la variable social y la variable ambiental. Ahí es donde entraría esta especialización en que se logre este triángulo, esta, esta unión de estos tres ejes o la sinergia para que sea un proyecto rentable. Entonces, todo proyecto tiene una relación con el ambiente y viceversa. Todo proyecto genera impactos, ¿cierto? Hablando de impactos como un efecto o un cambio en las condiciones ambientales, en cualquier variable. Entonces, es importante saber que un proyecto tiene esos impactos a raíz de unas causas y que la labor del gestor ambiental es mitigar dichos impactos, es buscar las maneras, las estrategias para poder mitigar esos impactos. Y eso se debe hacer desde la evaluación también, identificar esos impactos. Aquí vemos el impacto como la variable de la relación entre un proyecto y el ambiente en sus componentes. Porque como les dije ahora, el componente ambiental no es solamente lo natural como el agua, el aire, el suelo, sino que también es lo económico, también es lo cultural, hablando de las sociedades, las relaciones sociales, los conflictos socioambientales que existen, los políticos, la normativa. Un proyecto puede impactar esos componentes y la labor del gestor ambiental es esa, evaluar qué impactos se dan y buscar estrategias para mitigar, prevenir o compensar en caso de que un proyecto no pueda hacer las dos anteriores, poder compensar. Entonces, digamos que este es el impacto, se busca las medidas de gestión adecuadas, teniendo en cuenta la participación de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque han visto proyectos en Colombia y pues, en cualquier parte del mundo que hay proyectos que imponen y también hay que entender en cuenta los actores que están dentro de ese área de influencia del proyecto. Por eso es muy importante la evaluación social, qué tipo de actores hay, qué intereses existen, cuáles son sus necesidades, cómo es su relación con el proyecto, si son opositores o si son perjudicados, ¿cierto? Como todo es de variable social, para ver qué estrategias también se pueden trabajar en torno al de la gestión, porque si no van a haber conflictos y los conflictos es un impacto que cuesta plata. Yo estoy metido en un conflicto en este momento en el occidente de Medellín con una comunidad que es una unidad residencial en la Campestre
con unas industrias que hay en Altavista, que son unas ladrilleras, unas asfaltadoras, y hay un conflicto que ya llegó a mecanismos, a estados judiciales, como una acción popular, donde ya en la acción popular les toca tomar medidas a esas empresas para poder mitigar impactos ambientales. Entonces digamos que mire que eso contaba una empresa que le ha tocado invertir más de 70 millones, 100 millones, 200 millones en mejorar los procesos productivos en tecnología para poder mitigar este conflicto socioambiental. Entonces mire que eso va ligado a, o sea, que planificaron bien. Lo que pasa es que las ladrilleras llevan 30, 40, 50 años. No han cambiado equipos, muchos trabajan de una forma empírica, entonces digamos que les ha tocado sacar plata que no tenían contemplado en su evaluación para poder mitigar estos impactos ambientales con la comunidad y el conflicto, porque los conflictos también son impactos políticos. Entonces es muy importante esta participación comunitaria y entender que estas medidas tienen un costo, que el costo va al flujo de caja para poder evaluar muy bien la rentabilidad. Porque si no lo tienen en cuenta, pues pasan que los imprevistos, que devuelven más fuertes que la rentabilidad de la empresa y va afectando el flujo de caja. Entonces, un impacto se evalúa a partir de un aspecto, ¿cierto? Que son como esas variables de las actividades de un proyecto que generan impactos. Un ejemplo, yo tengo una chimenea porque estoy haciendo una quema de carbón para cocinar adobes, hablando de una industria ladrillera, un proyecto ladrillero. Esa emisión, porque hay una actividad de cocción, genera una emisión, la emisión me está afectando o me está generando un impacto en la calidad del aire. Y eso genera otros escenarios de molestias, salud pública, enfermedades, ¿cierto? Entonces, la clave de la gestión es identificar las causas, esos aspectos, y yo cómo lo mejoro a partir de medidas de manejo ambiental o de gestión ambiental. Este es como el proceso de identificación de impactos. La clave, y yo siempre lo recomiendo, y siempre es una de mis premisas en las clases, un aspecto es muy diferente a un impacto, tienes que saber identificarlo. Que el vertimiento, ese es un aspecto. ¿Qué genera un vertimiento? Contaminación del agua, que disminuye la calidad del agua para consumo humano o para los peces. Eso ya son impactos, pero el aspecto es el vertimiento, que se da por un derrame de algo, o porque yo boto agua residual de una actividad productiva o un proyecto productivo. Entonces, la clave de la gestión es saber identificar bien esos aspectos de impacto para generar estrategias de manejo. Como dicen por en el tema médico, yo tengo que saber la causa de las enfermedades para poder atacar las causas. Si yo ataco, pues si yo intervengo los síntomas y no la causa, pues se va a seguir presentando la enfermedad. Pero si ataco la causa, voy a mejorar los impactos. Eso es lo que se busca con la gestión. Y la gestión es un conjunto de actividades que buscan mitigar, evitar, corregir esos impactos, atacando esos aspectos ambientales o esas causas. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Pues parece que no, pero yo tengo otra profe, entonces me da pena. Es que, ahí levantó Juan Tranquila, hágale, Velázquez la profe. mano. Juan Velázquez levantó la mano. Juan, adelante, te escuchamos. Un momento, yo quito el micrófono, estoy bloqueado. ¿No? A ver, ahí con el profe, buenas tardes. Buenas tardes. De la parte ambiental. Mira, yo soy, a ver, yo soy ingeniero civil. Juan, se te escucha Está escuchando entrecortado. entrecortado. Juan, si quieres lo pones en el chat. Uno calcula, digamos, el BPN y la TIR, se habla de la TIR económica. Eso lo muestra la estrategia de planeación. Eso es con los precios sombra. Yo según entiendo a Sergio, yo lo estoy viendo y lo he entendido hasta ahora, se maneja ese tema de las externalidades. Las hay negativas y las hay positivas. Muchas veces los humanos lo están analizando, eso puede ser
Los privados, como dice Sergio, no son muy dados a meterse en esos temas de impactos ambientales. Esa es la plata. La pregunta concreta es, ¿qué es lo mejor? O sea, eso, uno lo que debe hacer es como que hay una metodología general ajustada, que es el Departamento de Educación, donde ellos piden un BPN económico, una TIR económica, y dan una tasa económica para hacer el análisis del proyecto de caja. Ellos tienen en cuenta los factores en esa tasa, o igual hay que hacer un estudio de externalidades y análisis ambiental por un lado. Y la pregunta ahora es, ahora está con el tema de las consultas previas, ahora está hablando de político y la anexión también a estos tratados, porque es el de Roma, no sé cuál fue el que ahorita aprobaron en el Senado. Realmente eso sí puede hacer que los proyectos y el desarrollo sea inviable, o sea, cómo conciliar esa parte ambiental con esas normativas, pero que no se pierda el desarrollo. Hasta dónde ha llegado Sergio con eso. Y obviamente nosotros estamos con las dos políticas y el discurso me dice algo. Bueno, la segunda parte te la entendí. La primera no sé si, profe, si la entendiste, profe César. La pregunta primera. No, lo oigo Está muy entrecortado, entrecortado. Juan. Vamos respondiéndole la primera, profe. Juan iba a decir algo más. Bueno, en torno a las consultas previas como mecanismo de participación ciudadana, la idea es buscar diálogos, acuerdos. Económico. El gobierno normalmente. ¿Te escuchas cortado, Juan? Sí, bastante entrecortado. No logramos Sí. captarle bien el mensaje. Juan, si de pronto lo puedes escribir en el chat Ya. sería mejor para que lo entendamos. Es que no se te escucha muy entrecortado y no entendimos la pregunta. Porque estaba súper entrecortada la señal. Si lo puedes escribir en el chat, te agradecería. No, dale tranquilo, yo me conecto diferente en otro momento, dale que al final te la planteo. Tranquilo. ¿Cambia la conexión? Sí, seguramente estoy aquí conectado con un Bluetooth, entonces. Es por eso, perfecto. Mientras organizas ahí el audio. Dale, muchas gracias, dale, no quiero interrumpir, gracias. Tranquilo, no, pues no es molestia la interrupción, de eso se trata, que hagamos un conversado. Quedamos atentos, Juan, a que nos compartas tu inquietud más tardecito o incluso, pues si quieres por texto, como te parezca mejor. Lo importante es que podamos capturarle el mensaje, ¿cierto? Pues le alcanzaste a entender la segunda, ¿cierto? La segunda fue como que la consulta previa en torno a que en qué momento se puede volver inviable, ¿cierto? Como ese tipo de cosas. Por eso es que es muy importante la consulta previa en el antes de ejecutar, porque ahí se van a tomar medidas, ya se van a prever costos, se van a prever riesgos que se pueden dar en la operación. Por ejemplo, no sabía yo, pues me vine a enterar esta semana que el parque eólico de La Guajira como que lo van a quitar. O sea, que ese proyecto como que lo cerraron, de La Guajira. Y fue porque ellos fue a imponer allá en una comunidad que es muy compleja, que es La Guajira, tienen pues como diferentes intereses y pues como que la final tanto fue el conflicto que más bien, pues tanto lo que pedían, la comunidad que pedía que no era viable. Pero ¿por qué digo yo? Porque no llegaron a negociar, sino que fue a imponer. Entonces, como llegaron a imponer, pues la comunidad no estaba satisfecha y por ende, digamos que los requerimientos de la comunidad fueron mayores a los costos que estaban previstos. Yo digo que la clave es prever, dialogar, entender sus intereses, sus necesidades y hacer diálogo abierto. Pues es muy importante estos diálogos ciudadanos, hacer mesas de concertación, mesas técnicas ciudadanas,
con esas comunidades que están allá. Identificar esos actores opositores y perjudicados del proyecto y esos intereses que tienen para poder lograr con medidas concretas que no afecten el flujo de caja, pero que se puedan negociar. Digo que esa negociación de conflictos, que es una herramienta de gestión ambiental, es muy importante para ese tipo de cosas. Bueno, entonces eso es lo que busca con la gestión ambiental: corregir, compensar, evitar los impactos, mitigar. En caso de que ya no se pueda ni mitigar, ni compensar, ni evitar, pero no se puede ni corregir, ni evitar, ni mitigar, hay que compensar ese impacto por otra cosa. Un ejemplo, tale unos árboles, tantos árboles, pues la norma exige que hay que reponer por árboles parecidos, nativos o de las mismas especies, en una proporción mayor en una zona. Ojalá fuera en la misma área de influencia. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Medellín no hay zonas para sembrar. Ese es el problema. ¿Qué pasa aquí en Medellín con ese tema de proyectos urbanísticos que tienen que hacer aprovechamiento forestal, que es pues talar árboles? Y el problema es dónde siembro eso, que esos son unos temas que son vacíos, César, en la norma, que a veces las autoridades ambientales no tienen claro qué lugares son prestos para la compensación. Son temas de vacíos que a veces no tienen la respuesta, porque un constructor, le dicen, tiene que sembrar 10.000 árboles. Bueno, ¿y dónde los voy a sembrar yo, señor? Dice, en el área de influencia, y no hay dónde. Entonces son cosas que a veces la autoridad ambiental, por su, digamos, como su falta de capacidad técnica, le falta. Hay que entender que las autoridades ambientales son políticas también. Entonces, digamos que a veces les falta mucho capacidad técnica de autoridades ambientales. Perfecto, Bueno, eso, perdón, profe, precisamente muestra la necesidad de que tengamos personal experto, idóneo, que pueda estar en esos cargos, que pueda entrar o al menos apoyar toda esa parte claro, pública. De ahí la necesidad de tener profesionales en evaluación socioeconómica de proyectos con este conocimiento. claro que sí, exactamente. Esa es la idea de que haya esta especialización y estas personas expertas en estos temas El para medio lo poder ayudar a necesita. las autoridades ambientales. Sí, yo me atrevo, profe, y vuelvo y me excusa, pero voy a seguir entonces como con otra pregunta de pronto y vamos alineando hacia un cierre en unos 10 minuticos, pero precisamente algunos podrán pensar, es que es muy difícil valorar lo ambiental, es que eso no tiene precios de mercado, cómo pues habrá unos beneficios ambientales, pero eso será cuantificable, uno diría, tiene que serlo, ¿cierto? Y no se trata de que en este espacio pues entremos a explicar cómo se valora o qué herramientas o enfoques, sino la pregunta sería más confirmar, existen, ¿cierto? Existen varias, existe alguna metodología, algunas herramientas que permitan cuantificar y mejorar todos estos asuntos de beneficios ambientales en torno a un proyecto. Eso supongo, profe, que es parte de las preguntas que se podrían hacer muchos. Yo Sí, insisto, yo lo hago como jugando aquí un papel de contraparte. Y pues qué bueno que nos confirmaras, profe, eso lo ven en el curso. claro que sí, profe. Mira, bueno, uno cuando identifica los impactos, se cuantifican, se pueden traducir en precios, digamos en costos. Es una Costo. valoración económica, que es otro de los campos que se ven en la especialización. Yo como valoro los impactos ambientales monetariamente, ¿cierto? Como para tener una, una analogía pues con precios de mercado. Entonces hay varios tipos de costos que se pueden, de valoración económica, por ejemplo, costos de reposición, costos de viaje, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, hay un bosque que que vamos a sembrar, vamos a talar para poder hacer un proyecto. ¿Cuánto está dispuesto la gente a pagar por conservar ese bosque? Son precios que son costos que se valoran. Hay otros, por ejemplo, los costos asociados a salud. ¿Cuánto me vale la morbilidad? Por ejemplo, con la calidad del aire, que inclusive hay un estudio que hizo la Contraloría de cuántos los costos económicos por la mala calidad del aire, asociados a tasas de enfermedades, a morbilidad. Entonces, pues, cuánto es el costo de un paciente, por ejemplo, con enfermedades respiratorias. Profe, claro, todos los impactos se pueden cuantificar en términos de... todos los impactos se pueden cuantificar
en términos de precio-mercado. Entonces uno hace un análisis costo-beneficio en términos de bienestar. Entonces, bueno, el proyecto invirtió tanta plata en este proyecto, en esta gestión ambiental, pero mire que me tradujo en reducción de GI, de gases de efecto invernadero. ¿Cuánto cuesta compensar una tonelada de carbono? Que eso se traduce en número de árboles necesarios para poder compensar, porque el CO2 lo compensan los árboles, ¿cierto? Son capturadores de CO2. Entonces, ¿cuánto vale sembrar y mantener un árbol? Y, por ejemplo, por una tonelada de CO2 se requieren 4 o 5 árboles aproximadamente. ¿Cuánto vale sembrar 5 árboles? ¿Cierto? Entonces, eso se traduce en ese tipo de cosas, en precios de mercado, también ahí es otro de las metodologías de valoración. Profe, sí, eso, las herramientas se ven en valoración económica y también en valoración ambiental, tocamos eso asociado a los impactos ambientales. Ya después de evaluar el proyecto y definir qué impactos existen, y esos impactos se pueden valorar económicamente, profe. Qué bien, Entonces, profe. no sé si te quedó claro, profe Sí, sí, y compañero. perfecto, perfecto. De hecho, y quiero compartir aquí con la audiencia y todo, yo asesoré un proyecto de grado hace un tiempo y de ahí estamos, pues estoy derivando un artículo de investigación que alinea o profundiza un poco como lo- los costos de corrupción a través de un sistema, un mercado de emisiones de bonos de carbono, ¿sí? Y un sistema transaccional. Entonces, pues se encuentran unos datos muy interesantes donde lográramos implementar la tecnología blockchain. Digamos que esa es la propuesta o el análisis que estoy haciendo ahí, y es como a través de tecnología blockchain, a través de tener un sistema de comercio, cuáles serían esos beneficios. Puede que haya unos costos de implementación, que eso ya sería otro proyecto. Yo simplemente traigo como a relación unos costos de corrupción asociados a la manipulación de todo ese sistema de comercio de emisiones que no se darían si tuviéramos la tecnología cadena de bloques. Entonces es una propuesta a que desde las entidades regulatorias pues hagamos lo posible o se haga lo posible por implementar estos sistemas de comercio o mercados voluntarios de carbono, pero liderados desde gobierno, no como privados, con el propósito de que tengan detrás también una tecnología de cadena de bloques que reduciría notablemente. Pero le hablo más o menos de unas cifras que nos pueden estar rondando, porque esto va cambiando dependiendo de los costos de las toneladas y del precio del dólar, pero podemos ubicarnos más o menos entre podría decir un 4 un 6% del valor del PIB, en ahorro solo de costos de corrupción en un Claro. sistema transaccional. Bueno, ahí cierro, pues es que Exactamente, y estoy eso a nivel escribiendo eso hoy. público. Sí, 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 exacto. Y por ejemplo, a nivel privado, profe, también es entender que la gestión ambiental también no es un gasto, sino que también es una inversión a largo plazo o a mediano plazo, porque hay herramientas que generan mayor eficiencia en esas actividades, en los procesos que pueden disminuir los costos financieros y generar más rentabilidad y flujo de caja positivo. Por ejemplo, aquí en este cuadrito, pues digamos que están como resumidos unas herramientas de gestión ambiental que se pueden aplicar a diversos proyectos. ¿Cierto? Pues las que se usan a nivel de licenciamiento ambiental, que son proyectos grandes, como la minería, como las vías, las obras grandes de infraestructura, las centrales térmicas, se usa mucho es la evaluación de impacto ambiental, el licenciamiento ambiental que requiere una licencia y los planes de manejo ambiental, por ejemplo. Pero hay que entender que hay diversos proyectos pequeños, la gestión, un proyecto empresarial, cualquier proyecto productivo, uno implementando un proyecto de coeficiencia, una gestión, una medida de coeficiencia, una medida de producción más limpia, va a optimizar uso de agua, uso de energía, ¿cierto? Uso de disminución de residuos. Todo eso son costos que se traducen en ahorros financieros y también va a afectar el flujo de caja financiero, que también hay que entender que también no solamente Exacto, hay unos beneficios económicos, sino también financieros al aplicar la gestión ambiental. Entonces aquí exacto. resumimos las diferentes estrategias de gestión ambiental que se pueden brindar, que se pueden trabajar, inclusive mira que aquí hay audiencias públicas, consultas, la educación ambiental, los bonos de carbono, es una herramienta también de gestión ambiental que incentivos tributarios, por ejemplo, que muchos no lo conocen, que se pueden implementar en los proyectos de desarrollo y productivos, profe. Perfecto, muy Entonces, bien. esa es como la idea de esta
esta charla. Era como contarla a grosso modo, pero lo importante es que todas estas herramientas buscan lo que dije ahora, mitigar impactos, identificar y mitigar o prevenir impactos para que un proyecto, digamos, que sea sostenible, digámoslo así, desde lo social, lo económico y lo ambiental, profe. Qué bien, muchas gracias, profe. De pronto dentro de la audiencia tenemos a alguien que también haya trabajado el tema ambiental. Qué bueno saber quién está trabajando de pronto el tema ambiental o ha tenido cercanía con este tema ambiental. Parece que no. Perfecto, bueno. Preguntas, inquietudes, comentarios. Si me permite, profe, yo voy a compartir pantalla y de nuevo Sí, agradeciéndole mucho por este espacio, agradeciéndole mucho por este espacio. Pues Felipe nos comparte en el chat una información. Recuerden que tenemos inscripciones abiertas, como les mencionaba ahora, estas inscripciones abiertas precisamente para el 2026-1. Recordarles brevemente, si me permiten, nuestro programa que tiene 2 semestres. El primer semestre, pues hacemos un recorrido sistemático por todos los módulos o todas las fases del proyecto, iniciando con marco general de identificación. Es un curso bastante importante porque tiene esa connotación de poder encontrar, buscar proyectos desde lo público y no tiene solo el enfoque privado. Lo demás también, muchos son aplicables o extrapolables al contexto privado, y ahí el equilibrio de nuestro programa que se enfoca tanto en lo público como en lo privado. Seminario de monografía, pues es un acompañamiento para orientarlos hacia elaboración de su trabajo de grado, estudio de mercado, estudio técnico y organizacional, ahí va una parte de lo legal, lo administrativo. Luego viene la evaluación financiera y el análisis del riesgo, ya con todo esta, digamos, todo ese estudio previo que se recoge en el estudio de mercado, que cuando uno ya hace un estudio de mercado técnico y organizacional, está aterrizando lo que sería, ya no es un estudio de prefactibilidad, ya empieza a darse un estudio de factibilidad con lo financiero para ver si el proyecto es financieramente al menos viable, un análisis del riesgo y luego pasan al segundo semestre. En ese segundo semestre, pues con teoría económica para el análisis de proyectos, entendiendo todo lo que es macro y micro que está alrededor como contexto de ese proyecto, y viene el curso grueso, evaluación socioeconómica de proyectos como la columna vertebral, donde como el profe lo mencionaba ahora, tenemos aquí un trípode. Ustedes saben que es un trípode, que si una de las tres paticas falla, pues digamos que esto podría fallar, y ahí la importancia de que el curso de evaluación socioeconómica de proyectos se fundamenta en 3 módulos: evaluación económica, social y ambiental. Y luego pasan a ver evaluación ex post, que es un tema de evaluación de resultados e impactos de políticas públicas. Finalmente se cierra con gerencia de proyectos, una mirada muy desde la gerencia, la gestión del proyecto. Monografía de grado se matricula, pero no es un curso, es el acompañamiento con el asesor para el desarrollo de los trabajos de grado. Entonces, pues, como pueden ver, todos los cursos son de 32 horas menos el de evaluación socioeconómica, que realmente es aunque curricularmente está registrada 64, nosotros hacemos un ajuste para que sean de 66, es decir, garantizar que en cada uno de los módulos se ven 22 horas, ¿sí? Eh, Esto pues ya lo mencioné, se hace un recorrido sistemático por todos los estudios, se trabaja sobre el tema económico, financiero, social y ambiental, trabajamos la mirada ex ante, la mirada ex post con diferentes metodologías y un enfoque transversal y práctico que también buscamos es que ustedes la propuesta de grado que tienen la puedan ir desarrollando en la medida en que avanzan, teniendo pues como de la mano cada uno de los módulos, cursos y profesores con los que van viendo y puedan ir integrando como ese análisis y esa parte dentro del desarrollo de la monografía para que pues, tengan un mejor trabajo con mucha más calidad, que le puedan decir al profesor que parte de lo que sea el entregable sea un avance sobre ese trabajo. No todos los trabajos de grado tienen esa facilidad de alinearse con todos los módulos, pero en lo posible, pues que ustedes puedan ir desarrollando paralelamente su monografía de grado con, con los cursos en los que se va avanzando. Les mencionaba, tenemos esta nueva modalidad, esperamos que para el 2026-1 pues se puedan abrir ambas cortes. Tenemos una presencial en la sede de posgrados
que va a ser en el horario de viernes y sábado, facilitándole a quienes trabajan, pues que puedan ir un fin de semana a la sede de posgrados. Hay quienes les gusta más la presencialidad, pero también tenemos la virtualidad que, insisto, no es una virtualidad independiente, no, no es 100% independiente o virtual, es una virtualidad mediada porque las clases son, así como estamos en este momento, a través de encuentros sincrónicos, martes, miércoles y jueves, de 6 a 10 de la noche. Bueno, ¿por qué estudiar? Pues ya hemos visto como la importancia que tienen desde la integralidad y las fases que tiene el proyecto, el énfasis de tanto desde lo público como lo privado. Y algo que ha enriquecido mucho las cortes más recientes es que nos abrimos a una interdisciplinariedad. Esa multidisciplinariedad integra conocimientos y diversas disciplinas que ha sido exitoso al interior de los cursos cuando los estudiantes viene un politólogo y da su mirada, cuando viene un historiador y da su mirada, cuando viene alguien desde del área de las ciencias naturales y da otra mirada desde el área de la medicina y demás, que a ellos les tocará pedalear un poco más, ponerse a tono con ciertos temas, pero ha sido enriquecedor al momento de abrir debates y de avanzar en los cursos porque dan otras miradas que no siempre quienes estamos en la línea de la administración, la ingeniería administrativa o financiera, contaduría o economía, tenemos, y entonces enriquece mucho al interior de estos cursos. Proyección social, ya vimos que precisamente ustedes pueden alinear proyectos desde un impacto económico, social, ambiental. La modalidad virtual me parece a mí que es un elemento importante para quienes de pronto estén más lejos. Incluso pretendemos llegar a regiones, pretendemos llegar a otras partes de Colombia, a competir con otras universidades, porque sabemos que nuestro programa es bueno, ha sido muy bien calificado, se ha sostenido desde la década de los 90, cada vez innovando y mejorando con profesores de calidad. Y obviamente, pues ya el cuerpo calificado docente que tenemos, la sostenibilidad y la proyección internacional que se puede ir o abrir detrás de todo esto. Pues no siendo más, no agradecerle, profe Sergio, este espacio, respetando también los tiempos de los asistentes, agradeciéndoles todos estos videos de webinar que hemos venido haciendo. Ya vamos en el de evaluación ambiental, falta luego evaluación ex post, gerencia de proyectos, pero tendremos de pronto uno o dos por ahí muy interesantes con herramientas de gestión que nos va a acompañar otro profe para que estén pendientes de las invitaciones a través de las redes. Nosotros socializamos con los profes y, y así. Felipe nos está ayudando con comunicaciones para que todo esto quede en la página de la facultad, en YouTube. Ahí vamos a abrir una sección que va a ser propia de la especialización en evaluación socioeconómica de proyectos para poner en ese repositorio todos estos webinars que venimos desarrollando ya casi desde hace un año para poder tenerlos ahí, quienes quieran volver a mirarlo después. Felipe, pues el escenario es tuyo. Yo doy muchas gracias nuevamente al profe, a los asistentes. Haz el Muchas cierre. gracias. Profe, nada, muchas gracias a ustedes dos, al profe Sergio, al profe César, obviamente a todos los asistentes de la noche de hoy. Agradecerles obviamente que se estén conectando a este ciclo de conferencias. Esperamos verlos entonces en la próxima sesión que será más o menos en unas 3 semanas. Eh, Feli, en el chat Juan Velázquez pregunta que si le podemos enviar el enlace. ¿Cuál enlace particular, Juan? Juan, me asumo es el enlace para las sesiones o para conversar con nosotros. Ah, ¿Nos para cuentas conversar con Mercadeo. Ya lo voy a relanzar aquí. Ya lo aquí? puse, Felipe, de nuevo ahí, Ah, exacto. bueno, ahí se lo anexé Teléfonos, también, profe. el correo. Ah, listo, Juan. Cualquier duda que tengan, nos escribís por allí que con mucho gusto te vamos ayudando. Agradeciéndoles nuevamente, pues obviamente, el acompañamiento en la tarde de hoy. Y esperamos vernos ya en la próxima sesión. A quienes deseen iniciar el proceso de inscripción, pues estaremos muy atentos para apoyarlos aquí a través del WhatsApp. Quedamos muy atentos y les deseamos una feliz tarde, una feliz noche. Muchas gracias, Felipe. Feliz noche para Chao, todos. hasta luego, una Gracias. feliz tarde. Hasta luego.